Yo creo que el arte dentro de los movimientos sociales siempre ha tenido un rol muy importante. O sea, históricamente el arte ha sido una herramienta que viene a denunciar lo que otros no pueden denunciar. Y finalmente el arte siempre ha sido la voz de los que no tienen voz. Realmente hubo un despertar general y el arte no se quedó afuera. El arte fue el protagonista de las calles en esta revolución, a través del canto, del graffiti, de la música, del baile, de la performance. Es un arte que hace ruido, un arte que es político y consciente. Creo que el artista que se vuelve consciente y pone a disposición su arte al servicio de las necesidades como trabajadoras, sí es un aporte. Yo creo que además de que aporten a la conciencia colectiva, deben movilizar la conciencia colectiva. Entonces el escenario ya deja de ser escenario, sino que es la calle. Arte y espacio público se hicieron uno. Fuimos una representación performática, todas nuestras expresiones en la calle, ya sea con pancartas, ya sea articulando una performance, todos y todas nos volvimos un espacio performativo. Y la calle fue una de las protagonistas para hacer de esto una expresión. El cuerpo sin duda es un espacio de lucha. Ponemos nuestro cuerpo a disposición de contar esa historia, de luchar, también ponerlo a prueba, vivenciar. No solamente desde el discurso, sino que desde la experiencia misma. Ponerse ahí, luchar con tu propio cuerpo, resistir, yendo a marchar. El cuerpo tiene que movilizarse. La cuerpa es nuestro único contenedor propio, territorio individual que nos pertenece y sobre el cual podemos tomar determinaciones. Cada uno encontró en su propio cuerpo un arma de lucha. ¿Qué más democrático que plantar una expresión y que lo vea cualquiera? Que no tenga que venir nadie a decir esto va, esto no. Y en este lenguaje que te enseñé en la academia y que solo tú vas a entender y tus amigos, yo voy sin ningún intermediario, rayo, pinto, proyecto, me muevo y comunico lo que tengo que comunicar. Todas estas expresiones en las calles son el ejemplo de realmente lo que significa eso. La resistencia debe resignificarse y convertirse en reexistencia o el esfuerzo para llegar a aquello. No se trata de ponernos la camiseta que diga ni una menos o la bandera de la diversidad al cuello. Es fundamental crear una forma, una manera de resistir para existir, y ante eso nuestra resistencia se convierte en formas de sentir, pensar, de actuar que nos permita construir desde lo subversivo o insumiso y que permita construir un mundo humano. Desde la afirmación del cuerpo como territorio de lucha, nos tuvimos que replantear algunas preguntas que parecían tener respuestas mucho más básicas. Principalmente, ¿cuál es nuestro territorio de resistencia? Y desde ahí nos preguntamos,
¿Qué es la resistencia? ¿Qué y para qué se resiste?